Hebreos capítulo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo que, siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y que, una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas, y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el título que ha heredado. En efecto, ¿a qué ángel dijo Dios alguna vez: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y también: Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando introduce a su hijo primogénito en el mundo, dice: Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Mientras que de los ángeles, dice: El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas flameantes. Del Hijo, en cambio, afirma: Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tu cetro real gobierna con equidad. Has amado lo que es justo y odiado la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría para distinguirte entre tus compañeros. Y también: Tú, Señor, colocaste al principio los cimientos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Serán todos como vestido que se desgasta, como un manto los doblarás y serán cambiados como se cambia un vestido. Pero tú eres siempre el mismo y jamás terminarán tus años. ¿A qué ángel dijo jamás: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus encargados de un ministerio, enviados para el servicio de los que han de heredar la salvación? Hebreos capítulo 2. Por eso es necesario que atendamos más y más a las enseñanzas recibidas, no sea que andemos a la deriva. Porque si la palabra anunciada por ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia fue justamente castigada, ¿cómo escaparemos nosotros si no aprovechamos una salvación como esta? Una salvación que, inaugurada por la predicación del Señor, nos ha sido garantizada por los que la oyeron. Mientras Dios apoyaba su testimonio con signos, prodigios y toda clase de milagros, y con dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad, porque no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo futuro del que hablamos. Así lo ha testimoniado alguien en algún lugar de la Escritura. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te preocupes por él? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todas las cosas, no dejó nada sin someter. Es cierto que ahora no vemos que le estén sometidas todas las cosas, pero aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Así, por disposición divina, gustó él la muerte en beneficio de todos. Porque era conveniente que Dios, origen y meta de todas las cosas, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante los padecimientos a quien iba a guiarlos a la salvación. Porque santificador y santificados, todos proceden de uno mismo. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la comunidad te alabaré. Y en otro lugar: Yo confiaré en él. Y también: Aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre,
también Jesús las compartió, para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida. Porque ciertamente no ha venido en auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la raza de Abraham. Por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo, precisamente porque él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer ahora a los que están bajo la prueba. Hebreos capítulo 3. Por eso, hermanos, miembros del pueblo de Dios y partícipes de una vocación celestial, no pierdan de vista a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es digno de confianza ante Dios, que le confió tal misión, lo mismo que Moisés lo fue en todo lo referente a la casa de Dios. Porque Jesús merece tener tanta mayor gloria que Moisés, cuanto el arquitecto de una casa supera en honor a la casa misma. Pues toda casa tiene siempre un constructor, pero Dios es el constructor de todo. Y Moisés fue digno de confianza en toda su casa en calidad de servidor encargado de transmitir un mensaje, mientras que Cristo ha sido digno de confianza como un hijo puesto al frente de su casa. Y su casa somos nosotros, siempre que mantengamos la libertad y la esperanza en la cual nos gloriamos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones como sucedió en el lugar de la rebelión, el día de la prueba en el desierto, cuando sus antepasados me pusieron a prueba después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón anda siempre extraviado. Jamás han conocido mis caminos. Por eso juré enojado, no entrarán en mi descanso. tengan cuidado, hermanos, que no se encuentre en alguno de ustedes un corazón malo e incrédulo que lo aleje del Dios vivo. Al contrario, exhórtense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por la seducción del pecado. Porque participamos de la suerte de Cristo, siempre y cuando mantengamos firme hasta el final la confianza del principio, como se nos dice. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en el lugar de la rebelión. ¿Quiénes fueron, en efecto, los que después de oír su voz se rebelaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su descanso sino a los rebeldes? Efectivamente, sabemos que no pudieron entrar en el descanso debido a su incredulidad. Hebreos capítulo 4. Temamos, pues, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes quede sin entrar, porque también nosotros hemos recibido la buena nueva como ellos, solo que a ellos el mensaje no les sirvió de nada, porque no estaban unidos mediante la fe a aquellos que lo escucharon. Pero nosotros, si tenemos fe, podemos entrar en este descanso del que ha dicho: Por eso juré enojado, no entrarán en mi descanso. En realidad, sus trabajos terminaron cuando dio fin a la creación del mundo, porque en cierto pasaje se ha dicho acerca del día séptimo, y Dios descansó de toda su obra el día séptimo. Pero volvamos a nuestro pasaje. No entrarán en mi descanso. Eso quiere decir que algunos sí entrarán en él. Y como los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, Dios señala un nuevo día, un nuevo hoy, diciendo mucho tiempo después, por medio de David, estas palabras ya citadas. Si escuchan hoy su voz,
no endurezcan sus corazones. Si Josué les hubiera proporcionado el descanso definitivo, David no hablaría de un posterior día de descanso. Hay, pues, un descanso definitivo reservado al pueblo de Dios, y el que entre en el descanso de Dios, descansará también él de sus trabajos, como Dios descansa de los suyos. Esforcémonos, por tanto, a entrar en este descanso, para que nadie caiga en aquella misma desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay criatura que esté oculta a Dios. Todo está al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote eminente que ha penetrado en los cielos, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no es Él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, pues, con plena confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. Hebreos capítulo 5. Todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaquezas. Y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo. Nadie puede recibir esta dignidad sino aquel a quien Dios llama, como ocurrió en el caso de Aarón. Así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice también en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El mismo Cristo, que en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado en atención a su actitud reverente, y precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Sobre esto tendríamos mucho que decir, pero es difícil de explicar porque ustedes se han hecho torpes para entender. Después de tanto tiempo, ya deberían ser maestros, pero tienen todavía necesidad de que alguien les enseñe lo más elemental del mensaje divino, pues resulta que tienen más necesidad de leche que de alimento sólido. Y es que todo el que aún se alimenta de leche no tiene experiencia de la doctrina de la justicia, ya que es todavía como un niño pequeño. Ahora bien, el alimento sólido es para los perfectos, los que por la costumbre han aprendido a discernir entre el bien y el mal.